¿cómo les va? Empezamos entonces nuestra mesa que se titula Esquizofrenia resistente y ultrarresistente. La idea es hacer la presentación en 3 partes y voy a ir presentando a cada uno de los disertantes a medida que vayan haciendo sus presentaciones. Les pido que hagamos las preguntas al final, porque nos organizamos. A ver si pueden cerrar la puerta. ¿Se podrá cerrar la puerta? Gracias. Bueno, no cambia mucho la acústica cerrando la puerta. Bueno, les pido que anoten las preguntas y que nos organicemos para las preguntas al final, porque pautamos los horarios de manera tal de que la mesa sea una unidad y después hagamos las preguntas al final de la presentación, de todas las presentaciones, ¿sí? Vamos a comenzar con la presentación del doctor Demián Rodante, que es médico especialista en psiquiatría, psiquiatra de planta del Hospital Moyano, jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina, magíster en neuropsicofarmacología y coordinador clínico de psiquiatría de la Fundación Foro. Y alámbrico. Bueno, buenos días. Vamos a empezar hablando un poquito, a modo de introducción, mi presentación. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad mental crónica. No solo abarca lo que conocemos como síntomas negativos y positivos, sino tiene una serie de dominios sintomáticos, los cuales hoy por hoy terminan siendo de alguna manera blancos terapéuticos o intentando ser blancos terapéuticos. Sabemos también que el impacto que tiene la esquizofrenia es en diversos aspectos de la vida de la persona, ¿no? Tiene un impacto funcional a nivel social y laboral. Si bien entendemos que los recursos terapéuticos tienen que estar orientados también a vertientes psicosociales, por supuesto que el tratamiento de elección para la esquizofrenia es el farmacológico, ¿no? Dentro del cual se encuentran los antipsicóticos, dentro de los cuales los de primera elección son los antipsicóticos atípicos. Ahora, cuando intentamos ensayos antipsicóticos, sabemos que tenemos que evaluar si hay una respuesta sintomática aproximadamente un mes, ¿no? De 4 a 6 semanas, con dosis óptimas, ¿no? Con buena tolerancia, para ver si hay una respuesta sintomática, como decíamos, o hay una repercusión en la funcionalidad de la persona. La realidad es que el 30% de las personas con esquizofrenia no responde a estos primeros ensayos farmacológicos, ¿no? Tanto de primera como de segunda elección. Ahora, este 30% de personas con esquizofrenia que tratamos, denominamos personas con esquizofrenia resistente. Y acá hay un montón de definiciones, ¿no? Distintas definiciones y parámetros como para considerar una persona con esquizofrenia resistente. El que más conocemos es el de 2 ensayos antipsicóticos, uno de ellos atípico, ¿no? En dosis y tiempo adecuado. Es la definición, que utiliza la APA para definir esquizofrenia resistente. Muchos autores empiezan a plantear, distintas, otras consideraciones respecto a la esquizofrenia resistente, como el equipo de House, en donde, además de los 2 ensayos, ¿no? se intenta ver, si la adherencia al tratamiento farmacológico está cumplida, ¿no? Es un caso de pseudoresistencia, muchas veces la mala adherencia, ¿no? Y el problema de la adherencia en los pacientes con enfermedades crónicas, como la esquizofrenia, es un problema. Otras guías, como la de psiquiatría biológica y la NICE, y algunos otros autores, no solamente consideran los 2 ensayos antipsicóticos, sino también que estos 2 antipsicóticos, siendo uno de ellos atípicos, sea de distintas clases químicas, ¿no? Esto es una tianobenzodiazepina, como puede ser la olanzapina, ¿no? Butirofenona, como el haloperidol, dibenzodiazepina, como la quetiapina, ¿no? No podemos utilizar 2 antipsicóticos
siendo atípicos incluso, pero de iguales clases químicas. El trabajo de Kane del 88, en donde compara y demuestra la superioridad de la clozapina por sobre la clorpromazina, considera él a los esquizofrénicos resistentes como las personas en las cuales se ensayó con 3 veces por 3 periodos distintos de 6 semanas cada uno de ellos, por separado obviamente, en los últimos 5 años, con fármacos antipsicóticos de 2 clases mínimamente, 2 clases químicas y en dosis equivalentes a 1000 miligramos día de clorpromazina. Y además introduce el parámetro funcional, ¿no? Digamos, además del ensayo antipsicótico, sin recuperación de la funcionalidad en los últimos 5 años. Ahora, la realidad es que hoy por hoy nosotros nos encontramos, la gran mayoría de los pacientes con esquizofrenia, que muchos atendemos en consultorio, ya vienen con ensayos farmacológicos, ¿no?, previos. Con lo cual, si nosotros tomamos en tratamiento a una persona con esquizofrenia, virgen de tratamiento, es un poco más fácil empezar a intentar los ensayos antipsicóticos. Ahora, Suzuki, el equipo japonés, Suzuki y colaboradores, lo que plantea es que también existe la posibilidad de considerar esquizofrenia resistente a un paciente que tiene antecedentes de haber recibido fármacos, aunque sea uno, está bien, un antipsicótico, y que para considerarlo nosotros resistente tenemos que implementar otro, ¿no?, ensayo antipsicótico y tener, digamos, la evidencia prospectiva de nuestro trabajo. Es decir, nos tiene que no funcionar el fármaco a nosotros, más allá de los antecedentes que tenga la persona. El requerimiento de dosis y duración es distinto, digamos, siguen siendo las 6 semanas, pero a dosis equivalentes de 600 miligramos de clorpromazina. Y también el requerimiento funcional pasa a ser un parámetro de respuesta importante. Como pueden ver acá en el slide, la impresión de la escala clínica global, ¿no?, con puntajes mayores a 4, y la FACT-SZ, que es la escala de funcionalidad para pacientes con esquizofrenia, con un puntaje menos de 49, o la GAF, que es la evaluación, ¿no?, de la actividad clínica global, menor de 50. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por respuesta a los fármacos, no? La definición un poco, digamos, más completa es que luego de 6 semanas, ¿no?, de dosis óptima de tratamiento antipsicótico, equivalente a 600 miligramos de clozapina, con un puntaje aceptable en la escala clínica global o en la FAC, y además una disminución del 20% de la PANSS. Esto un poco, la gran mayoría de los autores, digamos, si nosotros empezamos con un tratamiento, tomamos la PANSS, introducimos el antipsicótico, esperamos las 6 semanas a dosis óptima y volvemos a tomar la PANSS, nosotros consideramos que hay una respuesta si ese puntaje de PANSS se redujo al 20%. Ahora, también tenemos pacientes, como va a contar Guillermo más adelante, en estudios observacionales en donde tenemos que definir de alguna manera si fueron respondedores o no, ¿no? Y la gran mayoría de los autores plantea el punto de corte entre 75 y 80, el puntaje de la PANSS. Puntajes menores a 80 son eventualmente respondedores, ¿no?, al tratamiento antipsicótico, y por arriba de 80 no respondedores. Ahora, la clozapina, digamos, tiene evidencia de superioridad, ¿no?, en eficacia por sobre el resto de los antipsicóticos, ¿no? Las personas que reciben clozapina y tienen esquizofrenia tienen 2.5 más chances de cumplir criterios de respuesta. Ahora, también la clozapina tiene evidencia de que mejora el funcionamiento social, disminuye el consumo de sustancias en pacientes con esquizofrenia, que muchas veces tiene como un patrón conductual más desorganizado. Además, disminuye el tiempo y la frecuencia de las internaciones psiquiátricas. Por todo esto, cuando nosotros tenemos un paciente con esquizofrenia resistente, el tratamiento de elección es la clozapina. Por supuesto, una de las limitaciones que tiene la clozapina, digamos, es los efectos adversos, ¿no?, graves, como son las convulsiones, y el más grave de todos, y por el cual se encuentra en monitoreo farmacológico, que es la granulocitosis. Esas son las razones por las cuales la clozapina no es de primera elección en esquizofrenia. También hay otros problemas que no tienen que ver con la granulocitosis. Digamos, la gran mayoría de
del retraso o retardo para la implementación de clozapina es la propia elección del profesional. Muchas veces los profesionales nos rehusamos a usar clozapina, ¿no? Incluso en digamos, estadios como tempranos de la enfermedad. Sabemos que a partir del onset, del inicio de la esquizofrenia, los primeros 5 años son cruciales, ¿no? Y hay un retardo en la implementación de clozapina justamente de 5 a 9 años. De hecho, hay estrategias como la combinación de antipsicóticos que tienen mucha menos evidencia que la clozapina, que son utilizadas mucho antes. Pero es otro de los problemas que tenemos con los pacientes resistentes. Por supuesto, hay otras indicaciones para dar, digamos, clozapina más allá de la esquizofrenia resistente. Esto es esquizofrenia con conducta suicida, ¿no? Hostilidad agresiva incoercible, esquizofrénicos duales, como dijimos recién, pacientes que hayan tolerado muy mal, digamos, los síntomas motores, ¿no? de los antipsicóticos, y casos especiales como los síntomas psicóticos en enfermedad de Parkinson que no resolvieron con otros antipsicóticos como la quetiapina. Ahora, el 30% de las personas con esquizofrenia no responde a la primera o segunda elección de antipsicóticos, o sea, son esquizofrénicos resistentes. De ese porcentaje, en promedio del 55 al 60% de las personas con esquizofrenia resistente tampoco responde a clozapina. Bien, esto es, digamos, para considerar, o sea, un nuevo criterio de esquizofrenia resistente a la clozapina, que se conoce como esquizofrenia ultra resistente, es un grupo de pacientes resistentes a 2 ensayos de antipsicóticos, uno de ellos atípico, más 400 miligramos de clozapina por un periodo de 8 semanas. Si no tenemos respuesta sintomática, podemos considerar al paciente como esquizofrénico ultra resistente. Ahora, esto no es, digamos, una anécdota. Fíjense, el cuadro es como bastante representativo. El 1% de la población tiene esquizofrenia. El 30% de este 1% no va a responder a los primeros 2 ensayos con antipsicóticos, con lo cual tiene indicación de clozapina. Y cerca del 60% de las pacientes resistentes, ¿no?, son ultra resistentes. Es decir, del total de las personas con esquizofrenia, casi el 20% sabemos que no va a responder ni siquiera a clozapina. ¿Qué hacemos con la esquizofrenia ultra resistente? Bueno, ahí la guía NICE, la británica, lo que plantea es que primero tenemos que hacer dosajes de clozamina, ¿no?, como para ver si el rango, ¿no?, en sangre se correlaciona con una eventual respuesta terapéutica. Ustedes saben que solo 2 antipsicóticos son los que se pueden, digamos, los que tienen correlato un poco entre la concentración y la terapéutica, ¿no?, la clínica, que son el haloperidol y la clozapina. Sin embargo, eso es costoso, ¿no? Digamos, aparte, hoy por hoy es costoso. Otra de las cuestiones interesantes es que uno puede considerar esquizofrenia ultra resistente cuando la persona toleró 400 miligramos día de clozapina. Hay muchos pacientes que no lo toleran, nunca se llega a 400 miligramos, con lo cual esos no deberían ser considerados ultra resistentes, sino intolerantes a la medicación. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con la esquizofrenia ultra resistente? Digamos, así vamos polifarmacia de antipsicóticos, ¿no?, que lo vemos bastante en la clínica. Potenciamos con algunos otros fármacos de otros grupos farmacológicos a la misma clozapina, o vamos por la terapia electroconvulsiva, que siempre es como una buena respuesta en estos casos. Entonces, a modo de conclusión, digamos, a pesar de que hay investigaciones, nuevo diseño de moléculas antipsicóticas, al día de hoy siguen saliendo antipsicóticos nuevos. La realidad es que no han demostrado superioridad por sobre la clozapina. La evaluación, una de las cosas que sí me interesa que se lleven es que la evaluación de la respuesta sintomática no es nada más, digamos, la clínica, la PAN, sino también el impacto funcional, ¿no? Es una cuestión una evaluación en realidad multimodal del paciente con esquizofrenia. Dijimos que casi el 20% de las personas con esquizofrenia va a no responder a clozapina. Es necesario estudiar factores predictores, sean clínicos, como son severidad del cuadro, tiempo hasta que se recibe clozapina, la cantidad de ensayos antipsicóticos que recibió previamente, el funcionamiento previo. Factores predictores clínicos de respuesta a clozapina, como bioquímicos, y eso es un poco la introducción al trabajo que vamos a presentar hoy.
¿Para qué? Para definir justamente cuáles son los pacientes, cuáles son los parámetros, características predictoras de buena respuesta a clozapina o al resto de los antipsicóticos, para evitar así disminuir el tiempo de enfermedad esquizofrénica activa, que es el mejor predictor pronóstico de evolución que tiene esta enfermedad. Y por supuesto necesitamos estudios acerca de la biología, ¿no?, de la esquizofrenia resistente y ultra resistente, que son cruciales para delinear estas nuevas estrategias farmacológicas. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación estará a cargo del doctor Guillermo Honig, quien es médico psiquiatra y jefe de servicio del Hospital Borda. El título es Factores asociados a la resistencia al tratamiento con clozapina en adultos con esquizofrenia, y lo que va a presentar son los resultados de un estudio, de un trabajo de investigación que estamos realizando en los hospitales Borda y Moyano. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, nosotros evaluamos los factores. ¿Cuál es el puntero? Ah, buenísimo. Muchas gracias. Evaluamos en este estudio los factores asociados a la resistencia al tratamiento con clozapina en adultos con esquizofrenia. Hay un riesgo asociado a padecer esquizofrenia, y los esquizofrénicos viven 20% menos que la población general. En realidad es entre 15 y 20 años menos de sobrevida que la población general. Los esquizofrénicos tienen una alta tasa de disminución de desempeño social y laboral y una alta carga de comorbilidad, tanto médica como psiquiátrica, que por lo general uno en la clínica no la tiene en cuenta, pero influye muchísimo en el tratamiento y en la caracterización de los esquizofrénicos. Como decía mi compañero Demián, la frecuencia de aparición de la esquizofrenia es del 1% de la población, y el 70% presenta respuesta a antipsicóticos típicos atípicos, pero el 30% es resistente al tratamiento y debe ser tratado con clozapina. Pero solo el 50% responde, lo que nos queda que el 15% restante es ultra resistente. Los objetivos generales de nuestro estudio era evaluar los factores clínicos y bioquímicos asociados a la falta de respuesta, asociados a la ultrarresistencia, delinear el perfil de los no respondedores a la clozapina, y todo esto, bueno, permitiría que el clínico pudiera tomar medidas previas y posteriores cuando uno trata a un paciente con esquizofrenia resistente. Los objetivos específicos de este tratamiento es evaluar los meses de evolución sin enfermedad al tratamiento con antipsicóticos. Se sabe que la DUP es un factor de riesgo para menor respuesta al tratamiento, pero no se había evaluado en esquizofrenia ultrarresistente esto, se había evaluado en esquizofrenia en general. Otra cosa que medimos fue los meses hasta la instauración de la clozapina. Evaluamos la funcionalidad de los pacientes, evaluamos las funciones ejecutivas de los pacientes y evaluamos algo que nos pareció importante, y hay una correlación clínica, o habría una correlación clínica, entre lo que es el desarrollo del síndrome metabólico y las alteraciones clínicas y bioquímicas asociadas a la respuesta en pacientes no resistentes. Entonces nosotros lo pusimos a consideración de a ver si en la resistencia al tratamiento y en la ultrarresistencia había diferenciaciones en ese sentido.
El material y método que nosotros manejamos fue y diseñamos en el estudio. Hicimos un estudio de corte. Es un estudio multicéntrico que se dio en el Hospital Borda y en el Hospital Moyano. Fue aprobado por el Comité de Ética de los dos hospitales. Se firmó el consentimiento informado de acuerdo a las normas del Helsinki por el paciente o por el apoderado legal. Y los criterios de inclusión que nosotros tuvimos fue ingresar al estudio hombres y mujeres entre 18 y 65 años, diagnosticados con esquizofrenia, con una entrevista estructurada del DSM-4 estándar, con un tratamiento de la clozapina de igual o más de 8 semanas a dosis de igual o más de 400 miligramos, porque este corte de 400 miligramos se ve que la mayoría de los estudios cabeza a cabeza, cuando comparan estudios de clozapina con otros antipsicóticos, cuando la clozapina da mal, si uno se fija bien en el estudio, la dosis es de menos de 400 miligramos. La clozapina debe darse a más de 400 miligramos, si es posible. Además, para controlar esto, nosotros planteamos un corte de concentración plasmática de clozapina de 350, en realidad es 0,35 nanogramos por mililitro, que es el corte de suposición de respuesta a partir de la concentración plasmática de clozapina. Si uno está por encima de 350 miligramos, la dosis que está dando es la correcta. El corte de respuesta y no respuesta que nosotros pusimos fue un corte de gravedad, que es el de 80 puntos o más de la escala PANSS para los no respondedores y menos para los respondedores. Y los parámetros clínicos que nosotros tomamos fue el peso, la talla, la circunferencia abdominal, que es un parámetro que uno lo tendría que tomar mucho más en cuenta, que está delineado en todas las guías en relación al síndrome metabólico y en todas las guías de riesgo cardiovascular. Y la tensión arterial también tomamos. Dentro de los parámetros bioquímicos que nosotros medimos fue la glucemia basal, la hemoglobina glicosilada, la trigliceridemia, el colesterol total, el HDL, el LDL, un factor inflamatorio que es el PCR ultrasensible, que es fácil de tomar y que uno podría en la clínica pedirlo. Y medimos insulinemia. Medimos concentración plasmática tanto de clozapina como de norclozapina, que es el metabolito de la clozapina, es la desmetilclozapina, que tiene efecto terapéutico. Y algunos plantean algún tipo de relación entre la relación clozapina-norclozapina en relación a la respuesta. Lo que vimos también fue una escala de funcionalidad. Tomamos esta escala de funcionalidad que es de la OMS, que es la GODAS. La GODAS es una escala que se aplica y está probada en estudios multicéntricos en distintas patologías mentales y que generan discapacidad psíquica o funcional motora, y es una escala muy estudiada en distintos países que tiene mucha fuerza de ponderación. Entonces por eso la elegimos. Evaluamos memoria de trabajo con el test de Bender. En realidad dentro del Bender 3 tomamos el test de cubos que evalúa memoria visoespacial, o sea, memoria, funciones ejecutivas, es una función ejecutiva, es parte de la memoria de trabajo, y es una escala que está dentro de la Matrix. La Matrix es un diseño que se hizo en el 2008 en Estados Unidos para evaluar alteraciones cognitivas sistemáticamente de la esquizofrenia. Y lo que hicimos con
los pacientes que nosotros ingresamos al estudio fue aparearlos entre respondedores y no respondedores por sexo, por edad y por años de educación formal. Esta es la descripción de la muestra. Tuvimos un N de 41 pacientes, los respondedores son 20, 11 y 9 mujeres, los no respondedores son un poco más, son 21. La edad en años es de 32 a 50, en respondedores y no respondedores. La dosis de clozapina, todas, acá en mujeres está al filo de la concentración requerida, pero en realidad todas las mujeres tenían más de 350 nanogramos por mililitros de concentración, así que las incluimos. Y los otros grupos también tenían más de 350 miligramos por litro o nanogramos por mililitro. Los puntos de la PANSS que nosotros teníamos en la muestra eran dentro de los respondedores, los hombres 61, las mujeres 51 y en los no respondedores el corte de la PANSS de 80 fue en mujeres. El promedio fue de 90 y en hombres el promedio fue de 110 de la PANSS. Medimos el estatus de fumador, y, o sea, fumador o no fumador, y las mujeres parece que fuman menos que los hombres. Hay 3 mujeres con estatus de fumador, tanto respondedoras y no respondedoras, y los hombres respondedores 6 contra los no respondedores 11, pero esto no influyó en la concentración de la clozapina en sangre. Todos sabemos que los alquitranes del cigarrillo lo que hacen es inducir la metabolización de la clozapina y disminuir la dosis, pero eso no se vio reflejado en la muestra. Y medimos escolaridad y la escolaridad formal rondó alrededor de los 10 años para todos. Ahora, cuando nosotros, dentro de la caracterización de la muestra, medimos concentración plasmática de clozapina y norclozapina, tanto para los respondedores y los no respondedores uno ve, los no respondedores es en verde, porque es nuestra esperanza, para que ustedes se acuerden, todo el tiempo va a estar en verde. Los ultra resistentes tienen esperanza también, esperemos. Los no respondedores tenían realmente concentraciones significativamente más altas de clozapina y de norclozapina que los respondedores. Igual todos estaban por encima de la dosis requerida para considerar un tratamiento correcto. Esto es interesante porque nosotros medimos meses de psicosis no tratada entre respondedores y no respondedores y no obtuvimos una diferencia significativa hasta la instauración de cuando aparece la enfermedad hasta instaurar el primer tratamiento antipsicótico. Esto es la ADUP. Y nosotros no encontramos diferencias significativas, pero en este parámetro, que es los meses de tratamiento que un paciente tarda desde que comienza la enfermedad hasta instaurar la clozapina, realmente encontramos diferencias significativas entre los no respondedores y los respondedores, teniendo los respondedores un inicio mucho más temprano que los no respondedores. Los no respondedores tienen más de 120 meses, en realidad más de 150, 120 meses son 10 años. Tienen un promedio de 150 meses hasta la instauración de la clozapina. Es importante esto porque nosotros veíamos que en muchos países hay retardo de instauración de clozapina. Países como Canadá, como Australia, tardan 9 años en poner la clozapina a un paciente con tratamiento con esquizofrenia resistente. En Inglaterra tardan 5 años. En Italia solamente dan clozapina a un 2% de la población. O sea, es muy baja la indicación de la clozapina en relación a lo que realmente los pacientes la necesitan. Y nosotros vemos que en este parámetro los ultrarresistentes
tardaron mucho más tiempo en instaurar la clozapina que los resistentes, que los respondedores a la clozapina. Ahora, esto es interesante porque cuando medimos memoria de trabajo visoespacial con el test de cubos y medimos funcionalidad con la GODAS, no hay diferencias significativas en el Waze, cuando uno toma el test de cubos, entre los resistentes y los ultra resistentes. O sea que la memoria de trabajo es similar, pero en donde sí hay una diferencia muy significativa es en la funcionalidad o en la discapacidad funcional. Los ultra resistentes tienen mucha más discapacidad funcional con la GODAS que los respondedores a la clozapina. Esto, nosotros evaluamos síndrome metabólico, tanto en ultrarresistentes como en ultrarresistentes, en mujeres y en hombres. Los parámetros que nosotros tomamos fueron de la asociación American Heart Association, de el panel ATP-A3A, que es el más nuevo panel y un poco más exigente que el anterior, y los parámetros son circunferencia de cintura abdominal en hombres 102 y en mujeres 88 centímetros, la presión arterial 185 más o igual a eso, el colesterol HDL menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres, los triglicéridos igual o más de 150, la glucemia igual o más de 100. Para considerar síndrome metabólico tiene que haber por lo menos 3 de estos 5 parámetros. Y lo que nosotros vimos cuando evaluamos diferencias entre respondedores y no respondedores, hicimos nuestra tabla de doble entrada entre los respondedores mujeres y no respondedoras mujeres, con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico, y le pusimos el chi cuadrado. La verdad que la diferencia no fue significativa. Y cuando evaluamos hombres, en nuestra tabla de doble entrada tampoco la diferencia fue significativa en la aparición del síndrome metabólico en los respondedores y en los ultrarresistentes. Ahora, cuando nosotros evaluamos los parámetros individuales del síndrome metabólico por separado, lo que vimos es que en glucemia no hay diferencias significativas, en el colesterol HDL tampoco hay diferencias significativas, en la tensión arterial tampoco lo hay. Hay cierta tendencia de 0,07 de probabilidad, pero que no es significativa, solo es una tendencia, en los hombres respondedores a la clozapina a tener más altos triglicéridos. Y lo que es muy interesante es que entre los respondedores y los no respondedores nosotros encontramos este parámetro que realmente es muy importante y es un parámetro que nosotros podemos evaluar fácilmente en la clínica, que es el perímetro de cintura. Tanto los hombres como las mujeres tienen una diferencia muy significativa entre los respondedores y los no respondedores. Los respondedores tienen mayor perímetro de cintura abdominal que los no respondedores. Ahora, nosotros evaluamos índice de masa corporal, y en índice de masa corporal lo que encontramos es que también había una diferencia muy significativa. El índice de masa corporal medido en kilogramos por metro cuadrado, sobre metro cuadrado, y los respondedores tenían un índice de masa corporal mucho más alto que los no respondedores. O sea, los ultrarresistentes tenían un corte de índice de masa corporal normal por debajo de 25. En cambio, los no respondedores tenían un corte de índice de masa corporal de más de 30. Obesidad mórbida. Es la definición de obesidad mórbida. Más de 30
de índice de masa corporal es obesidad mórbida. Es interesante esta diferencia porque es una diferencia clínica fácilmente de evidenciar. Otra cosa que nosotros medimos es este factor inflamatorio que es la PCR ultrasensible. No encontramos una diferencia significativa, pero sí una tendencia. Y la tendencia es que los no respondedores tendrían una tendencia a mayor estatus inflamatorio que los respondedores. Ahora, las conclusiones de nuestro trabajo. Los no respondedores no presentan diferencias significativas en memoria de trabajo visoespacial con los que responden, pero sí presentan mucho mayor discapacidad funcional. La ultrarresistencia se asoció a mucho mayor tiempo de espera hasta el inicio de tratamiento con clozapina. Los ultrarresistentes tienen un menor índice de masa corporal, tienen un menor perímetro de cintura abdominal y tienen una tendencia a mayores niveles inflamatorios medidos en PCR ultrasensible. Bueno, quería agradecer al equipo que colaboró en el Hospital Borda, Vivian Estiz, el licenciado Guzmán, la terapista ocupacional Ortega Soledad, Eugenia Murad, Gonzalo Macía, Alejandro Gabrieli y especialmente al doctor Facundo García Bornicén, nunca me sale, para mí Facundo, del Hospital de Niños y que trabaja en CONICET, que midió la cuantificación plasmática de clozapina y norclozapina. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Vamos a cerrar las presentaciones de la mesa para luego dar lugar a las preguntas con la presentación del doctor Federico Daray, que es médico psiquiatra, investigador adjunto del CONICET y docente autorizado del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, buen día. La idea de nuestra mesa era mostrar los resultados, la idea central de la mesa era mostrar los resultados originales del trabajo que hicimos en el Moyano y el Borda, y también complementar con estos 15 minutos que nos quedan para cerrar la mesa con algún tipo de presentación de los resultados o de la evidencia que hay disponible sobre cómo intervenir en estos pacientes con esquizofrenia ultrarresistente. Así que como era bastante poco el tiempo que iba a tener para esto, intenté revisar la evidencia de mayor calidad que teníamos en la literatura. Cuando uno va a buscar ese tema, encuentra que hay un montón de reportes de casos, series de casos, pero hay muy pocos estudios, muy pocos ensayos clínicos randomizados y controlados para ver la eficacia, o estudios pragmáticos para ver la efectividad de las distintas intervenciones terapéuticas. Y la realidad es que nosotros, los que trabajamos con pacientes que tienen esquizofrenia resistente, en la práctica siempre terminamos haciendo algo. Que lo que hacemos nosotros, por lo menos en el hospital, tiende a ser la combinación, ¿sí?, y la potenciación con otros psicofármacos. Entonces lo que principalmente apunté es a revisar un poco qué había en la literatura en cuanto a las diferentes estrategias psicofarmacológicas, principalmente la combinación con otros antipsicóticos, también la combinación con otros fármacos que no sean antipsicóticos, y acá si bien hay combinación con fármacos que afectan las vías glutamadérgicas, con benzodiazepinas, con otros psicofármacos, yo me focalicé en lo que había más evidencia, que es la combinación con drogas antiepilépticas. Y después también revisé un poco lo que había, la evidencia que había disponible en términos de terapia electroconvulsiva, otra terapia biológica, y las intervenciones psicoterapéuticas. Bueno, lo primero que les quiero contar es que me encontré con muy poca información disponible y con muchas limitaciones desde el punto de vista
técnico en los estudios. Una de las principales limitaciones es el tema de la cantidad de pacientes. Y eso tiene que ver con que estamos hablando de pacientes que son esquizofrénicos, pacientes que son resistentes a los tratamientos convencionales y que además son resistentes a la clozapina. Esto hace que sea una población muy pequeña de pacientes, y entonces cuando uno quiere ver el efecto del agregado de una segunda terapia, ¿sí?, la magnitud del efecto es muy poquita. Entonces, para ver algo que tiene una magnitud muy baja, uno tiene que tener una muestra muy amplia. Entonces, lo que pasa en la mayoría de los estudios es que tienen bajo poder para detectar diferencias. ¿Sí? Eso es una limitación que vamos a ver en la mayoría de los estudios. La segunda limitación, que un poco la comentó Demián cuando comenzó la charla, es que hay un montón de definiciones de lo que es la esquizofrenia ultra resistente. Entonces, hay algunos trabajos que usan diferentes definiciones y después al momento de combinar la información los resultados son bastante heterogéneos. Y el otro problema es la duración de los tratamientos. ¿Sí? Cada trabajo usa diferente tiempo de duración en los estudios. Entonces, primero empecé a revisar lo que son las estrategias psicofarmacológicas. Lo que uno hace intuitivamente en la práctica es sumar un segundo antipsicótico, pero cuando empezamos a buscar qué evidencia hay para tomar esta decisión, vemos que hay muy pocos estudios de alta calidad. Esta es una revisión sistemática acerca de los estudios en los cuales se combina un segundo antipsicótico a la clozapina en pacientes ultra resistentes. Esta revisión incluye 10 estudios, ¿sí? Fíjense que bueno, la mayoría de los estudios tienen menos de 20 pacientes por rama, con lo cual el poder es bastante bajo, y la mayoría de estos estudios están diseñados con una cierta lógica. Uno dice, bueno, voy a combinar un segundo antipsicótico a la clozapina, y entonces lo pienso desde el punto de vista de una potenciación farmacodinámica, y lo que uso es, como sé que la clozapina tiene una baja potencia bloqueante de 2, ¿qué voy a usar? Un antipsicótico con mayor potencia bloqueante de 2. Entonces la mayoría de estos estudios están hechos con risperidona, 4 estudios de potenciación con risperidona. 2 con aripiprazol, ¿sí?, que es un agonista parcial del receptor D2, 2 con la sulpirida, que es un agonista muy selectivo del receptor D2, 1 con haloperidol y 1 con clorpromacina. Esta es la figura central de esta revisión sistemática, el forest plot. Acá tenemos listado todos los estudios, acá tenemos la magnitud, ¿sí?, del efecto que vemos en cada uno de estos estudios con el intervalo de confianza. Ahí vemos el forest plot con el valor sumario, ¿sí?, todos los estudios. Hay uno que se lleva casi el 40% del peso en el resultado final, pero lo que muestra este forest plot es que en términos de eficacia, el sumar un segundo antipsicótico, ¿sí?, no agrega mucho al tratamiento con clozapina. Es decir, si sumamos un segundo antipsicótico, probablemente no veamos mucha eficacia en el tratamiento. Algunos problemas de esta revisión, les dije anteriormente que combinan diferentes antipsicóticos de segunda generación, antipsicóticos de primera generación, antipsicóticos con diferentes mecanismos de acción, y como son muy poquitos los ensayos clínicos randomizados y controlados, no pueden hacer subanálisis para ver si con risperidona se hubiese obtenido más eficacia que con aripiprazol, por ejemplo. Entonces, esto responde a una sola pregunta, que es, ¿combino cualquier otro antipsicótico a la clozapina y obtengo mayor respuesta? Bueno, si tengo esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es, bueno, el efecto es muy marginal, ¿sí? Y en términos de toxicidad no hay mucha diferencia, ¿sí? Más o menos la cantidad de pacientes que queda por rama suele ser igual y no hay un agregado de efectos adversos que sea significativo en los estudios. Después empecé también a ver qué había en la librería Cochrane, que siempre uno encuentra revisiones y respuestas rápidas para preguntas clínicas que uno tiene. Y acá lo interesante es un review del 2017, pero acá la pregunta es distinta, no es la pregunta de sumar un segundo antipsicótico, sino cuál antipsicótico es el que sumo. Entonces comparan ensayos clínicos en donde todos tienen clozapina, pero hay un grupo que tiene clozapina más un antipsicótico versus otro grupo que tiene clozapina con otro antipsicótico distinto, y comparan ambas ramas entre sí. Bien, son 5 ensayos clínicos que comparan. No pueden hacer un metaanálisis porque la muestra es tan heterogénea que no pueden hacer un metaanálisis para obtener una medida sumaria. Entonces hacen una descripción de los estudios. Y yo la resumí en esta tabla,
Básicamente son 5 estudios. La mayoría de esos estudios, fíjense que van con periodos de tratamiento que están entre 6 y 12 semanas, y fíjense que sacando el estudio de Cipriani, la mayoría son estudios que tienen por debajo de 100 pacientes reclutados. De todas estas intervenciones que se prueban, las únicas que han dado un resultado significativo es la combinación de clozapina con amisulpirida comparado con clozapina y quetiapina, y clozapina con ciprasidona comparado con clozapina y quetiapina. ¿Sí? Todo el resto de las comparaciones, ya sea entre antipsicóticos de primera generación, de segunda generación, no han dado diferencias significativas. Lo que remarca la revisión es que la calidad de estos estudios es baja. Bien, entonces, dentro de lo que es la combinación con antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia resistente a la clozapina, la magnitud del efecto que tendríamos sumando un segundo antipsicótico, independientemente de cuál fuera este antipsicótico, no es grande. ¿Sí? El beneficio que nos dan no es grande. Ahora, veamos el segundo caso, que es la combinación con fármacos que son distintos a los antipsicóticos. Entonces acá, primero, no se discute cuál es la lógica de sumar un segundo fármaco que no sea antipsicótico, si es una estrategia de potenciación farmacodinámica o si es una estrategia de potenciación farmacocinética. ¿Sí? Esta también es una revisión. Intenté buscar revisiones porque tenía poco tiempo para contar todos los estudios, y esta forma es una forma de resumir la información disponible. Esta revisión es del 2017. Y acá me pasó algo que no me había pasado antes cuando leía las revisiones, que es que uno habitualmente tiende a ver la revisión y a ver los trabajos que están incorporados en la revisión, sobre todo si tiene dudas acerca de algún trabajo que salga de lo normal o que sea particular. Y acá lo que pasa es que son 22 ensayos clínicos y 12 son estudios en China, digamos, y publicados en revistas chinas, en chino, digamos. Entonces, más allá de uno leer el resumen del artículo, que estaba en inglés, no accede a la información como para valorar la calidad del estudio. Obviamente que como son chinos los que hacen la revisión, ellos... Mucha clozapina. Sí. Los chinos tienen... Sí, sí, eso es, en el trabajo lo mencionan, es altísimo el uso de clozapina en China. Bien, fíjense que también de las drogas antiepilépticas, digamos, revisadas en este trabajo, 4 estudios son con topiramato, 8 estudios con lamotrigina, y después tenemos 6 estudios con ácido valproico, tenemos 4 con valproato de sodio y 2 con valproato de magnesio. De vuelta, cuando uno empieza a ver estos resultados, fíjense, primero para topiramato. Si uno ve el resultado sumario, parecería que el topiramato tendría cierto efecto beneficioso, pero cuando uno empieza a leer de forma más crítica los resultados, fíjense la cantidad de pacientes que tienen cada estudio, ¿sí? Es muy baja la cantidad de pacientes, y si uno hace lo que se llama análisis de sensibilidad, es decir, saca uno de los... Se suele hacer eso cuando uno tiene un estudio que tiene mucho efecto, uno lo que hace es repetir el resultado del metaanálisis con y sin ese estudio. Eso es un análisis de sensibilidad para ver el peso que tiene ese estudio en el resultado final. Entonces, si uno saca este estudio, ¿sí?, el efecto desaparece. O sea, el topiramato no tendría un efecto beneficioso como una estrategia de potenciación. Lo mismo pasa con la lamotrigina. Si bien el resultado sumario da un efecto que está en el límite de la significancia estadística, que pues no implica que clínicamente esto sea distinto, pero estadísticamente da en el límite. Si uno saca este estudio, fíjense los intervalos de confianza del estudio, también se pierde la significancia. El que tendría un poco más de sentido utilizar en la práctica es el valproato de sodio. Si el valproato de sodio tiene un efecto significativo, la cantidad de pacientes es un poco mayor que para el resto de las drogas antiepilépticas, con lo cual sería el único que tendría también un efecto marginal, digamos, en la comparación. Esto es todo comparación. Pacientes resistentes a clozapina con un placebo versus pacientes con clozapina y una droga antiepiléptica, ¿sí? Bien, entonces como conclusión, el ácido valproico sería el
la droga antiepiléptica que tendría algún efecto un poco mayor que el resto que comparamos. Desde luego no se sabe si esa diferencia es una cuestión farmacocinética o farmacodinámica, y otro problema que tienen la mayoría de estos estudios, sobre todo los de las drogas antiepilépticas, es que no miden la concentración de clozapina al ingreso del estudio. Entonces muchos no pueden determinar si es una resistencia real a la clozapina o si es una pseudo resistencia. Bien, ¿qué hay de terapia electroconvulsiva? Bien, esto es hasta el año 2006. Fíjense, hasta el año 2006, esta es una revisión narrativa, prácticamente no había ensayos clínicos controlados de la eficacia de la terapia electroconvulsiva para estos pacientes. ¿Sí? En esta revisión revisan estudios un estudio abierto de 15 pacientes y 6 reportes de casos. O sea que hasta hace más o menos 12 años atrás lo único que había para tomar una decisión como hacerle TEC a un paciente ultra resistente era esta información. A partir del 2015 se publicó en el American Journal of Psychiatry este estudio, ¿sí? Que es un ensayo clínico del uso de terapia electroconvulsiva en pacientes resistentes a la clozapina. Es un ensayo clínico randomizado con 2 ramas, ¿sí? Que incluyó 39 pacientes, o sea, un número bajo de pacientes, pero es la mejor evidencia que tenemos. En tratamiento con 8 semanas, tratamiento de TEC con 8 semanas, en donde había una rama que eran pacientes que eran ultra resistentes a la clozapina, que ingresaban al estudio y esa rama seguía los controles sin que se hiciera absolutamente nada, y a la otra rama se le aplicaban 20 sesiones de terapia electroconvulsiva. 15, perdón, no 20, 15 sesiones de terapia electroconvulsiva. Y el resultado, acá lo vamos a ver un poquito mejor, estas son las figuras centrales del paper. Estos medían dos parámetros. El main outcome del trabajo era la BPRS, y lo que se empieza a ver es que a partir de la semana 4 de la administración de la terapia electroconvulsiva, ¿sí? Tenemos que el grupo que recibía la intervención presentaba una mejoría clínica en comparación con el grupo no tratado con TEC. ¿Sí? En este estudio toman como parámetro de eficacia la reducción del 40% del puntaje de BPRS. Así que para vos ser un respondedor al TEC tenés que alcanzar una gran respuesta clínica. Y 50% de los pacientes que eran ultra resistentes a la clozapina respondieron al final del trial al TEC. Importante también, porque uno siempre piensa en el daño cognitivo que puede tener el paciente que recibe terapia electroconvulsiva. Ellos hacen hincapié en este estudio y hacen numerosas pruebas neurocognitivas y no observan diferencias entre la rama que recibió TEC y los que no recibieron TEC. Por último, intervenciones psicoterapéuticas. En los últimos años han empezado a aparecer algunos trabajos de terapia cognitivo-conductual para pacientes psicóticos, lo que se llama CBT con la P. Sí. Específico para pacientes psicóticos. Cuando empecé a buscar en la bibliografía, hay 6 ensayos clínicos en pacientes que tienen esquizofrenia resistente, pero solamente uno de ellos es un ensayo clínico, que es preliminar, piloto, en pacientes con esquizofrenia ultra resistente a la clozapina. En este estudio lo que hacen básicamente es toman los pacientes durante 21 semanas, hacen una sesión semanal de esta terapia cognitivo-conductual y lo que miden es el antes y el después del tratamiento entre un grupo que recibe la terapia cognitivo-conductual y un grupo que recibe una terapia simulada que se llama Be Friendly, que es ser amistoso, que es escuchar lo que el paciente dice sin intervenir, ¿sí? Que es el comparador. Contra esto se compara la terapia cognitivo-conductual. Y se observan diferencias que favorecen a la terapia cognitivo-conductual en la escala de impresión clínica global, en la BPRS, ¿sí? Y después en relación con la PANSS, en el valor de la PANSS general, ¿sí? Se encuentran diferencias significativas al final del tratamiento entre las dos ramas, en la rama de tratamiento y la rama que tiene el placebo, lo que sería la terapia placebo. Y lo más interesante, en términos de perspectivas, en relación con las psicoterapias, es que
está publicado desde el 2016 un protocolo para aplicar este tipo de terapia cognitivo-conductual específico para pacientes psicóticos en los que no responden a clozapina en Inglaterra. ¿Sí? En Inglaterra ustedes saben que tienen un sistema público de salud que tiene cobertura para las distintas problemáticas y que tienen una agencia que paga en función de la eficacia de los tratamientos. Entonces, a partir de esta agencia están financiando un estudio de terapia cognitivo-conductual en todo Inglaterra. Tienen un estudio multicéntrico en 5 no es en Inglaterra, es en el Reino Unido, en diferentes partes del Reino Unido, y planean incorporar 450 pacientes. Ese es el cálculo del tamaño muestral. Lo que está publicado hasta el día de hoy es el protocolo, ¿sí? En donde van a tener 2 ramas, van a tener pacientes con esquizofrenia ultrarresistente, los van a randomizar. Es un estudio pragmático en donde van a estar incluidos en terapia cognitivo-conductual o el tratamiento usual que se reciben los pacientes, y van a medir los outcomes con la PANSS y lo van a medir a los 21 meses de haber recibido 30 sesiones de terapia cognitivo-conductual. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a estar viendo los resultados de la terapia cognitivo-conductual en una muestra de pacientes mucho más grandes. Así que como conclusión, cuando uno tiene estos pacientes en la práctica, uno sí suele hacer o tomar alguna estrategia de intervención. Cuando uno revisa la evidencia que uno tiene para tomar la estrategia, la verdad que es bastante pobre y de mala calidad por problemas que tienen que ver con las muestras, que juntar estos pacientes es muy difícil. A nosotros nos costó muchísimo juntar los pacientes en el Moyano y en el Borda para hacer el estudio que les mostramos. Pero bueno, hay que tomar la decisión con la evidencia que hay disponible. Y lo que hay disponible es que el agregado de un segundo medicamento, como puede ser un antipsicótico o un fármaco, una droga antiepiléptica, no da un efecto, una magnitud de efecto muy significativa, es bastante marginal. La terapia electroconvulsiva, si bien hay evidencia de que tendría un efecto para los pacientes que tienen esquizofrenia ultrarresistente, la realidad es que hay un solo ensayo clínico randomizado en toda la literatura, que tiene 39 pacientes, con lo cual tomar una decisión con eso es bastante polémico, pero bueno, es lo que hay también. Y próximamente, seguro en los próximos años, vamos a tener también información de la terapia cognitivo-conductual. Cuando uno lee las guías de qué hacer con estos pacientes, en general las guías no dan ninguna recomendación en función de que no hay evidencia y dejan librado al juicio del clínico que está tratando a estos pacientes a lo que es la experiencia clínica, que es, ustedes saben que es el menor nivel de evidencia, pero que cuando no hay evidencia es lo que uno utiliza para tomar decisiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para intercambio y para preguntas. Una cosa que quería aclarar o contar es que nuestros resultados son los resultados preliminares de un estudio que tiene varios parámetros más. Estamos ya en condiciones, con las muestras recibidas y las mediciones de concentraciones plasmáticas, en condiciones de medir marcadores de adipocitoquinas. Tenemos las muestras y tenemos el material para hacerlo. No llegamos al Congreso con esa medición, pero nosotros tenemos la hipótesis de que vamos a encontrar biomarcadores que puedan ayudarnos a asociar la ultrarresistencia a la clozapina. De los resultados que tenemos hasta ahora, me repito un poco con fines prácticos. Creo que el más relevante y con mayor impacto en las decisiones que podemos ir tomando con los pacientes es que cuanto más tiempo se tarda hasta el inicio del tratamiento con clozapina, mayores serían eventualmente las probabilidades de que el paciente sea un no respondedor al tratamiento con clozapina. Nuestro estudio no es prospectivo, por lo tanto no podemos asegurar que así sea, pero sí vimos una asociación muy fuerte entre los meses al inicio del tratamiento con clozapina y la condición de no respondedor. Abro el espacio para preguntas.